Estamos estudiando el libro de Romanos, capítulo 13. Este año el Señor nos está hablando acerca de crecer, madurar y de poder dar frutos en Dios. Es más, en muchos pasajes el Señor habla acerca de dar frutos. La palabra habla que tenemos que dar frutos, y para poder llegar a dar frutos tenemos que estar en un estado óptimo de madurez espiritual. Así que continuamos con ese estudio de Romanos capítulo 13, versículo 8, que dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice: el amor no hace el mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque la hora de salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos todas las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Y es una carta y un pasaje bastante claro lo que Pablo le está escribiendo a los romanos en este tiempo. Y también yo creo que es una palabra directa para la iglesia contemporánea, para la iglesia moderna, para usted y para mí. Hay iglesias, o el pueblo del Señor en este tiempo tiene que despertar. Pablo aquí enseña que ya es hora de despertarnos. La iglesia en este tiempo ha estado durmiendo con el enemigo, durmiendo con el pecado, durmiendo en el pecado, durmiendo en falsas doctrinas, durmiendo en una vida light, durmiendo en doctrinas que no son bíblicas. Pero este es el tiempo en que Dios quiere despertarnos y llevarnos al crecimiento, a la madurez que ya el Señor quiere que estemos. Y hemos hablado ya. Este es el devocional número 13. En otros devocionales ya en los anteriores usted puede ver cómo el Señor nos ha hablado acerca de cosas que en nuestra vida sí o sí debemos cambiar, y cosas que ahora debemos tener si pretendemos ser hijos de Dios. La palabra enseña que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todos son hijos de Dios. Y para ser hijo de Dios, número uno, hay que estar en el cuerpo de Cristo, hay que estar dentro de Cristo. Ya lo vimos, para ser hijo de Dios hay que estar dentro de Cristo, porque el Padre no tiene 8,000 millones de hijos, que es la población mundial. No, tiene un solo hijo llamado Jesucristo, a través del cual el Padre nos ve, porque Jesús vino a este mundo enviado por el Padre a morir por mis transgresiones. Así que el Padre me ve a través de Cristo, y el estar yo dentro de Cristo me hace hijo de Dios. Así que, número uno, para ser hijo de Dios debo estar ¿qué? Dentro de Cristo. Pablo enseña que somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros, ya lo vimos. Y para estar dentro de Cristo, para permanecer en Cristo, en mi vida hay muchas cosas que yo debo quitar. Debo estar en un estado de santidad, en un estado de santidad. Entonces,
hemos hablado acerca de algunas cosas que Dios pide que quitemos de nosotros. Y aquí Pablo enseña en esta carta que le escribe a los romanos diciéndoles, número 1, amen al prójimo. Usted recuerda que estaba la antigua ley de Moisés o la ley de Moisés, donde estaban los 10 mandamientos que fueron escritos directamente por Dios, 10 mandamientos que Dios estableció. Y el Señor Jesús resume todos esos mandamientos, toda la ley, en un solo mandamiento que se convierte en dos. En uno que dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque alguien que ame a Dios es alguien que, el que realmente ama a Dios, es alguien que se cuida de no pecar, de no ofender a Dios, sino que lo ama tanto que la palabra pecado o él en su mente no concibe el pecado. Alguien que ama a Dios no anda por allí todo el tiempo pensando en pecado, sino que anda pensando en cómo alimentar su espíritu. Y más adelante lo vamos a ver porque aquí está en lo que leímos hoy. Pero el que no ama a Dios, sino que ha pasado toda su vida en una congregación cantando aleluya y brincando y jugando al ser evangélico, esa persona que es religiosa, que no ama a Dios, siempre anda pensando en cómo no caer en pecado. Escuche, el que ama a Dios no piensa en pecado, más bien piensa en las cosas del espíritu, alimenta su espíritu. El religioso anda viendo dónde hay pecado para no caer. Son dos cosas distintas. Una cosa es amar a Dios y no pecar porque no pienso en pecado y porque mi relación con Dios es estrecha. Así que yo vivo en una coinonía con el espíritu, alimento mi espíritu. Y otra cosa es todo el tiempo andar pensando en pecado y juzgando y señalando y maltratando y maldiciendo al que no piensa igual a lo que yo tengo en la cabeza de dogmas y de doctrinas. Son dos cosas totalmente distintas en este tiempo. Y lo otro que el Señor manda y que también está aquí escrito es que la ley decía, Pablo aquí enseña en el versículo 9, que la ley decía, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento, dice, en estas palabras se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Alguien que ama a su prójimo es alguien que no lo va a matar, no lo va a robar, no le va a codiciar la mujer, no le va a codiciar la riqueza, no lo va a envidiar, no le va a hacer brujería para dañarlo, no va a mentir a sus espaldas para dañarlo. ¿Por qué? Porque lo ama. Y ese mandamiento es el que falta en este tiempo en la iglesia. Y yo digo algo y he llegado a la conclusión de que alguien que no ame a su prójimo, que lo está viendo en carne y hueso, tampoco puede amar a Dios que no le ha visto. Tú puedes decir, oh Dios, yo te amo, pero Dios conoce en lo profundo de tu ser que tú odias a tu hermano, a tu vecino, a tu prójimo, a tu tío, a tu tía. Los odias. Tienes aquí en tu corazón un resentimiento con ellos. Por más que tú lances palabras al cielo de que amas a Dios, de que lo adoras y que lo buscas, Dios sabe que tú no le amas. Porque si le amaras también a tu prójimo. Es que si tú amaras a Dios, realmente amaras a tu prójimo, amaras a tu hermano, amaras a esa persona que está al lado tuyo sirviéndote, esa persona que trabaja para ti, esa persona que está todos los días a tu lado, o esa persona que por alguna circunstancia te dañó, te maltrató, esa persona que te robó y ahora tú la odias porque te hizo algo. Y estas palabras de hoy y lo que el Señor hoy nos habla parecen palabras duras,
Pero es necesario que se nos hable así en este tiempo para que podamos crecer y madurar. Pablo enseña como que teníamos que estar ya en un nivel de madurez que no estamos. Así que Pablo dice, ¿cómo es posible que yo, ya teniéndoles que hablar como gente adulta, me toca hablarles como niños? Porque todavía no pueden probar la comida sólida. Y en este tiempo Dios nos está dando alimento sólido de la palabra. Dios quiere en este tiempo acelerar nuestro crecimiento. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. La venida del Señor está a las puertas y dice la palabra que el deseo de Dios es que ninguno se pierda, pero Dios viene por un pueblo, número uno, en santidad, un pueblo maduro y un pueblo que esté dando frutos para Dios. Eso está en la palabra, solo que lo hemos ignorado. Nos hemos hecho los locos como que no queriendo ver el asunto, pero está en la palabra. La venida del Señor, cuando el Señor venga, no va a venir ni por evangélicos, ni por católicos, ni por mormones. No vendrá por religiosos, vendrá por sus hijos que se han limpiado con la sangre de Cristo y que ahora viven dentro de Cristo en santidad, amando a Dios y amando al prójimo. Así que usted olvídese de andar peleando por religiones. Más bien procure llenarse del Espíritu Santo y permanecer en Cristo. Grabes esta palabra: debo permanecer en Cristo, debo permanecer en Cristo. Y cuando usted permanece en Cristo, habla de un estado de santidad. Y dice la palabra: el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Si tú amas a tu prójimo que lo estás viendo, si tú lo amas, entonces estás cumpliendo la ley, los últimos 5 mandamientos de la ley. Y si amas a Dios, los 5 primeros. O sea, toda la ley quedó resumida en el amor, porque los mandamientos de Dios, esos 10 mandamientos que le entregó a Moisés, hablan del amor de Dios hacia su creación. Y tú y yo en este tiempo tenemos que empezar a reflexionar en cómo estamos viviendo. Hermano, yo deseo profundamente que estos devocionales sirvan para algo en nuestras vidas o en tu vida, sirvan para algo. Porque no es que te conectes todos los días, sino que realmente sirvan para edificarte tu vida y puedas tener una reflexión en ti y puedas cambiar de vida. No se trata de conectarte, de dar un like, no, es que tú puedas tener un cambio en tu vida. Si fuera por buscar like o por buscar bastantes reproducciones, yo hiciera otro tipo de contenidos. Pero esta palabra es una palabra que el Señor me ha dado en este tiempo para llevarnos a crecer, a madurar, para llevarnos al estado que Él quiere que estemos y que salgamos de ese estado de parálisis espiritual, que salgamos de esa enfermedad espiritual en la cual estamos, que no nos deja crecer. Hay niños que nacen enfermos con una enfermedad que les impide la movilidad en las piernas, así que son niños que no se desarrollan, no crecen, es una enfermedad que les impide que ellos puedan crecer normalmente como crecen otros niños. ¿Sabe, hermano? Espiritualmente hay muchos que tienen esa enfermedad de que no crecen. Y por más que comen y comen y comen y comen, no crecen, no maduran.
Y este es el tiempo en que Dios nos está llamando urgentemente al crecimiento. Y los que crezcan y los que maduren cuando el Señor venga por su pueblo son los que serán cosechados, arrebatados, son los que seremos levantados por el Señor. Y dice la palabra: haced todo esto conociendo, versículo 11, los que están siguiendo la lectura, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. Hay gente que está viviendo en un sueño espiritual profundo, no entendiendo el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Estamos viviendo tiempos que son difíciles y solo los que estén apercibidos, entendiendo el tiempo, son los que hoy se llenan de Dios, como el caso de las 5 vírgenes prudentes, sensatas, que entendieron el tiempo y se prepararon con el aceite suficiente, mientras que las otras 5 cabecearon y durmieron, pero no se prepararon lo suficiente para cuando viniera el esposo, así que se quedaron por fuera. Este es el tiempo en que tú y yo tenemos que estar preparando nuestra vida espiritual para entender lo que viene y lo que Dios está revelando en este tiempo. Dice: ya es hora de despertarnos del sueño. Dice: porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Si Pablo escribió esto, imagínense cuán tan cerca estará nuestra salvación ahora. No es el tiempo para andar jugando al evangélico. Es el tiempo para ser un verdadero hijo de Dios. Solamente los hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, son los que seremos un día arrebatados por el Señor cuando Él venga. Así que, hermano, yo te invito a que empieces de verdad a llenarte de las cosas del Espíritu. Alimenta tu vida de las cosas del Espíritu y no de las cosas de la carne. Y dice: la noche está muy avanzada. Esto hace referencia como que el tiempo ya está corriendo demasiado rápido y el día está cerca, la venida del Señor está cerca. Y dice Pablo diciéndonos: por tanto, número 1, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz, lo que les he venido hablando. Tú no puedes en tu corazón tener odio, rencor, resentimiento, envidia, celos, porque son cosas de Satanás, de las tinieblas. Tú y yo, si somos hijos de Dios, les compartí en un domingo en Somos Iglesia, si somos hijos de Dios, debemos tener en nuestro ADN el ADN de Dios. Y el que tiene el ADN de Dios tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque es el fruto del Espíritu. Es decir, lo que Dios espera de nosotros, el fruto que tú y yo tenemos que dar, no es cantar en un grupo de alabanza, no es que yo aquí predique, eso no son frutos. El fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y con mi fruto, este fruto que yo estoy dando, bendigo a mi prójimo, ayudo a mi prójimo. Ese es el fruto que muestra que en mí realmente está Dios. Porque hay mucha gente que va a la iglesia y canta coros y anda con una Biblia grande para que vean que es aleluya evangélico. Pero ¿sabe qué? Con su lengua maldice y mata a otros. Odia a su hermano.
habla mal de su hermano, lo daña con lo que puede, lo detesta. Ahí no está Dios, porque el que tiene a Dios ama a Dios y ama al prójimo. Parece dura esta palabra, pero no hay mejor forma que la que el Señor hoy nos está hablando. Porque el Señor nos está hablando para que tengamos un crecimiento espiritual, una madurez espiritual. Y dice: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras. Gente que anda perdida sexualmente, aunque están dentro y dicen ser cristianos. Yo le estoy hablando aquí a gente que dice ser cristiana, no aquel que no ha conocido, porque se sobreentiende que aquel que no ha conocido pues anda en una vida desordenada. Pero Pablo aquí le está hablando a gente que tiene el conocimiento y dice: dice, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Dice: no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual. Y esta palabra, promiscuidad sexual, esto se ha metido en la iglesia. Se ha metido en la iglesia. Hay un desorden sexual en este tiempo en la religión. En promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Dice: antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Antes de que tú pienses en alimentar tu carne de lujuria, de pasiones desordenadas, alimenta tu espíritu. Hermano, ¿y cómo yo alimento la carne de lujuria? Pues dice: cuando pensáis proveer para las lujurias de la carne. Gente que tiene su vida en un desorden sexual terrible, en fornicación, en adulterio, en pornografía, en masturbación. Gente que dice: Señor, ayúdame, yo quiero dejar esto. Pero es gente que ve películas eróticas, gente que no cuida cómo se alimenta espiritualmente. Entonces ve novelas eróticas, ve películas donde hay un desenfreno sexual, se alimenta su espíritu. Entonces a lugares donde va constantemente está viendo, si es un hombre, viendo a las mujeres con un deseo carnal, y si es mujer, a los hombres. Uno ve en este tiempo esa cantidad de locuras. Eso es alimentar la carne. Pero ¿cómo alimentamos el espíritu? Pues entonces estudiando la palabra alimento mi espíritu, escuchando música que exalta a Dios, alimento mi espíritu, porque hay música que conecta con Dios. Entonces, música que conecta con Dios, escuchando devocionales, orando, me conecto con Dios, meditando en la palabra, reflexionando en algunos versículos, asistiendo a la congregación, reuniéndome con los hermanos, congregándonos aquí en los devocionales, también en estos que hacemos aquí virtualmente, también alimentamos nuestro espíritu. Y cuando tú alimentas tu espíritu, cuando tú provees a tu espíritu, entonces te conviertes en una persona espiritual, en una persona que no anda todo el tiempo viendo la forma en cómo caer en pecado. Hay una parte en la palabra que dice que ya hay muchos que no entran en tentación, sino que de su propia maldad, o sea, de tanta comida que le han dado a la carne, ahora ya pecan y pecan sin necesidad de que el enemigo ande como león rugiente buscándolo para meterlo en tentación, sino que ellos, como ya tienen su carne alimentada con toda clase de inmundicia, ahora están siempre expuestos al pecado. Pero cuando tú crucificas esa carne, alimentas tu espíritu, entonces aunque venga el enemigo, tú lo resistes, y dice la palabra, él tiene que
que huir de nosotros. Es importante entenderlo en este tiempo. Hermanos, Dios quiere llevarnos al crecimiento espiritual. Dios quiere llevarnos a la madurez espiritual. Y para crecer y para madurar hay cosas que tenemos que dejar enterradas, cosas que tenemos que enterrar, cosas que tenemos que desprendernos. Así como cuando tienes un closet lleno de ropa vieja que no usas, que no te pones y dices, bueno, viene ropa nueva, entonces esta ropa ya no me la pongo más, sale, esto ya no va y la apartas a un lado y ahora entra la ropa nueva. Así tenemos que hacer en nuestra vida espiritual. Ok, aquí sale la pornografía, sale el desenfreno sexual, sale la mentira, el odio, el rencor, el resentimiento, la brujería, la hechicería, el ocultismo, sale el practicar todas estas cosas y ahora viene la presencia de Dios, la palabra de Dios, música de Dios, devocionales, viene ahora oración, más tiempo de oración, ayuno, vigilia y ahora entonces viene todo lo que es de Dios. Así debo hacer en mi vida. Renovarnos es lo que habla aquí la palabra, que nos renovemos en el Espíritu. Hermanos, este es el tiempo, porque no hay otro. Este es el tiempo. Mire cómo está el mundo hoy. Mire cómo está el mundo. Hay cientos y miles de canales hablando de lo que está pasando a nivel mundial. Guerras, rumores de guerras. Cada día el ser humano se pierde en un desenfreno donde la intolerancia se ha proliferado, donde por cualquier simple cosa le quitan la vida a una persona, donde la violencia se ha incrementado, la lujuria sexual se ha incrementado, la identidad sexual se ha perdido y entonces hay un desenfreno y estamos en este tiempo, como dice la palabra, como en los días de Lot, en los días de Sodoma y Gomorra. Estamos como en los días previos a los de Noé, días de Noé, dice la palabra, donde el ser humano se desconectó de Dios y se unió a todo lo de la carne, a lo del mundo, a lo de las tinieblas. Pero tú y yo tenemos que ser como la familia de Lot o como la familia de Noé. Perseverar conectado a Dios, unido a Dios, así nos cueste la misma vida aquí en la tierra. Suena fácil, parece fácil, pero solo no lo podemos lograr. Gracias a Dios no estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo y estamos dentro de Cristo. Estamos dentro de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo. Así que, hermano, cada día usted procure estar dentro de Cristo, permanezca en Cristo, viva para Cristo y ame profundamente al Señor, ame profundamente a Dios. Vamos a orar, que Dios nos ayude. Y esta palabra y estos devocionales, usted